Más de 6 millones de mexicanos, según estadísticas del INEGI, trabajan sin recibir prestaciones laborales. Algunos, como los despachadores de gasolina, viven prácticamente de las propinas. Hoy analizaremos los alcances de una sentencia judicial que reconoce los derechos laborales de este sector de la población. Soy Verónica González, comenzamos. En el caso de una mujer que enviuda, el Seguro Social nunca le pide nada. Cuando se trata del viudo, se encajona que haya ciertos requisitos que no cualquier viudo los cumple. Me desalentaron completamente, me dijeron, no, necesita estar lisiado. El licenciado Vidaurri promovió una inconstitucionalidad del artículo 130. El amparo se concedió para que se les reconociera la existencia de la relación laboral. Trabajo en una gasolinera, soy despachador. Los consideran los dueños de estos establecimientos que están ahí solamente para recibir propinas. Tú sí tienes derechos, porque tú eres un trabajador, no eres un delincuente, no eres una basura. Iniciamos el programa de hoy con la historia de un hombre que ya daba por perdida una pensión por viudez a la que tiene derecho ante los requisitos que le exigía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Juan Antonio Flores, tengo 53 años. Mi esposa padecía algunos dolores de espalda y según los que dicen, los que saben, es un tipo de cáncer muy difícil de detectar. Y no, pues ya resultó ser que estaba invadida y el proceso, el drama más bien fue rapidísimo, duró 2 meses, 8 días, nada más. Tras la muerte de su esposa, Juan Antonio solicitó una pensión por viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero le fue negada. Porque me desalentaron completamente, me dijeron no necesita estar lisiado o una enfermedad muy así que te tenga sin moverte. Entonces para mí ya era caso perdido. El artículo 130 de la Ley del Seguro Social establece también que la pensión por viudez corresponderá al viudo o concubinario que depende económicamente de la asegurada. No sé por qué vía, me dijeron que por qué no iba. Para esto ya pasaron 2 años. Y que por qué no iba al Poder Judicial. Y por consejos tuve la suerte de conocer al licenciado Vidaurri. Le hicimos un trámite ante el Seguro Social para que nos diera una respuesta en donde nos exigiera esa dependencia económica. Con la negativa documentada por parte del Seguro Social, la delegación de la Defensoría Pública en Guanajuato promovió un juicio de amparo contra lo que señala dicha ley. El licenciado Vidaurri promovió una inconstitucionalidad del artículo 130 en donde esos requisitos ya no había equidad. Ahora, como estamos con la equidad de género, se le exigía más al esposo. El asesor jurídico federal alegó trato discriminatorio y violación al artículo 4 constitucional que señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Porque en el caso de una mujer que enviuda, aunque esté trabajando y aunque gane mucho dinero mensualmente de su sueldo, el Seguro Social nunca le pide nada, simplemente le otorga la pensión sin mayor miramiento. En cambio, cuando se trata del viudo, ahí sí hay problemas, ahí se encajona que haya ciertos requisitos que no cualquier viudo los cumple. No me acuerdo cuánto duró el proceso, pero creo que voy a costar ahora en septiembre el 2.º año de pensionar. En este caso, a Juan, por ser varón, la ley lo discriminó, exigiéndole más requisitos para obtener una pensión por viudez. Veamos en qué consiste el principio de igualdad y qué artículo de la Constitución lo garantiza. En México está prohibida la discriminación motivada, entre otros aspectos, por el género, origen étnico, edad, discapacidades o condición social. El artículo 4 de la Constitución establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. El principio de igualdad implica que todos aquellos que sean destinatarios de una norma, por ejemplo, recibir una pensión por viudez, deben cumplir los mismos requisitos, ni más ni menos.
La igualdad de género no significa beneficiar solo a las mujeres. Este principio opera también a favor de los varones ante situaciones discriminatorias, es decir, quienes estén bajo ciertas hipótesis normativas sean tratados de la misma forma. Y en otros temas, 14% de la población económicamente activa son trabajadores informales, los llamados propineros, que prestan sus servicios en empresas establecidas pero que no están inscritos en el sistema de seguridad social. Esto según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Y precisamente hoy está con nosotros el magistrado Alejandro Sosa Ortiz para comentar un caso relacionado con este sector de la población. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Explíquenos cuáles son los antecedentes de este juicio. Se trata de 3 trabajadoras que tenían aproximadamente 4 años laborando en una gasolinera como despachadoras de gasolina. Acudieron a la Junta Laboral a demandar un despido injustificado. Tuvieron alguna diferencia con el encargado del negocio y finalmente pues ellas relatan que se les despidió injustificadamente. Acontece que la Junta decide que no acreditan la relación laboral, en virtud de que ellas mismas reconocen en la demanda que no recibían salario por parte de la empresa, sino que únicamente recibían las propinas. Sin embargo, acuden y consideran que hay una relación laboral y demandan desde luego pues indemnización constitucional, salarios caídos, el salario profesional que tienen establecido de acuerdo a la ley los oficiales gasolineros, porque es un salario especial que consideran que también se les debería haber pagado. Pero pues la Junta resuelve que dada la confesión de las propias actoras, pues en virtud de que la relación de trabajo se define en la ley federal de la materia como aquel vínculo a través del cual una persona presta a otra un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario, es decir, son 3 los elementos: prestación de un servicio personal subordinado y mediante el pago de un salario. Entonces, pues no existía la relación laboral y cita en su apoyo incluso una tesis de la Suprema Corte de la quinta época, muy antigua, ya muy antigua, y de un tribunal colegiado por ahí, en ese sentido. Entonces, pues estos son prácticamente los antecedentes de este caso que nos llega combatiendo en nivel como amparo directo, combatiendo la resolución, el laudo dictado por la Junta, en el que absuelve prácticamente de todo a la empresa de cualquier tipo de todo, pago. Porque pues, al no reconocer que existe la relación laboral, pues no hay ninguna obligación. ¿Qué es lo que sucede cuando este asunto llega ante el tribunal colegiado? Ahora, la defensa, ¿qué argumentos presenta? La defensa, que es un abogado particular, esgrime una serie de violaciones procesales, que no se recibieron determinadas pruebas, que otras se deshogaron mal, que otras pruebas le fueron mal recibidas y deshogadas a la parte patronal. Fundamentalmente ese tipo de argumentos con la idea probablemente de reponer el procedimiento para que se volviera a llevar. Pero lo cierto es que no combate el argumento toral definitivo, porque al margen de las violaciones procesales, estas resultarían intrascendentes en virtud de que, dado el argumento dado por la Junta, aun cuando se subsanaran las violaciones, no sería factible cambiar de sentido el fallo, ¿verdad? Porque el fallo dice, bueno, y en efecto las trabajadoras refieren en su demanda. Nosotros recibíamos aproximadamente 400 pesos de propinas. No como salario. No como salario. Nunca recibimos salario del patrón. Y bueno, teníamos nuestro gafete, teníamos nuestro uniforme, teníamos ya 4 años trabajando. Y bueno, cuando se vino una certificación
del ISO no sé qué que les hacen a las gasolineras tuvieron alguna diferencia con el encargado y por eso, las despidió. Maestra, vamos a hacer una pausa y dejemos en suspenso qué fue lo que sucedió con estos argumentos del abogado y las decisiones que toma el tribunal colegiado. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más. No tengo una capacidad, ni tengo un estudio, un oficio que a mí que me cubra para hacer un trabajo pues fuera de esto, ¿no? O sea, lo tomé porque pues, era lo único que había. De vuelta y antes de continuar esta charla con el magistrado Sosa Ortiz, vamos a ver una pieza que preparamos justo con el testimonio de una persona que trabaja como despachador de gasolina. Regresamos con más comentarios. Vamos a verla. Trabajo en una gasolinera. Soy despachador. Nosotros estamos obligados a recibir pipas, a hacer talacha, a pintar, a hacer muchas cosas dentro de la estación. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, durante 15 años, esa ha sido su rutina. Una esposa, 2 hijas y un nieto dependen económicamente de él. No tengo una capacidad, ni tengo un estudio, un oficio que a mí que me cubra para hacer un trabajo pues fuera de esto, ¿no? O sea, lo tomé porque pues, era lo único que había. Hasta diciembre de 2014, casi 29 millones de mexicanos trabajaban de manera informal. 6.7 millones de ellos prestan sus servicios a empresas, gobierno y otras instituciones en modalidades que evitan el registro del Seguro Social. Algunos viven prácticamente de las propinas que reciben de los clientes en hoteles, restaurantes y gasolineras. Las personas que trabajan en los establecimientos de gasolina en nuestro país históricamente han tenido una situación particular. ¿Por qué se les niega esta relación de trabajo? Porque los consideran que están ahí solamente para recibir propinas. En términos prácticos, significa ausencia de prestaciones laborales y significa ausencia de seguridad social. Nosotros, pues, como somos personas que no sabemos, que somos ignorantes, pues bueno, pues está muy bien, o sea, está bien lo que dicen, claro, pero no es algo estipulado bien. Las bombas son prestadas, como si usted llega y me presta eso, pues sí te lo presto, pero nada más. O sea, no es un compromiso laboral. Esta falta de compromiso por parte de las empresas pone a los despachadores de gasolina en una situación aún más vulnerable. Todo es de palabras, y usted sabe que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Si nos corren, nos dicen pues vete, ¿no? O nos buscan algún problema, alguna situación, robos, faltantes, faltas en el trabajo. Usted sabe que eso, a la tercera falta es ya algo que implica que lo despidan. Esto fue lo que sucedió con 3 mujeres que trabajaban en una gasolinera en Toluca, Estado de México. Cuando acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago de una indemnización por despido injustificado, el patrón negó la existencia de una relación laboral. Para acreditar esto, ofrecieron los gafetes que les dio la empresa. Estos gafetes contenían las fotografías de cada una de las trabajadoras, las siglas de la empresa y una firma al calce. Ofrecieron la pericial con la que lograron acreditar que la firma que aparecía en los gafetes fue puesta del puño y letra del gerente de la negociación.
No obstante, la autoridad laboral consideró que esto no era suficiente para acreditar el vínculo de trabajo y absolvió a la empresa del pago de todas las prestaciones reclamadas. Las trabajadoras impugnaron el laudo. El caso llegó al primer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito. Los magistrados no se detuvieron en el análisis de violaciones procesales. Con el estudio de los conceptos de violación de fondo, las trabajadoras obtendrían un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque se determinaría si existió o no la relación laboral entre las actoras y los demandados, pues de acreditarse la relación laboral, la responsable tendría que condenar al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Con esta decisión, el tribunal colegiado evitó que el juicio se alargara en perjuicio de las mujeres que promovieron el amparo. La resolución del colegiado señala incluso un tema de discriminación. El hecho de ser mujeres hace que conozcan menos sus derechos laborales, ¿no? Entonces, no solamente no se les reconoce su relación laboral, sino hay una circunstancia de discriminación por su calidad de falta de conocimiento de las normas. Al conceder el amparo, el tribunal colegiado estableció un precedente para resolver futuros casos en los que la empresa niegue la relación laboral. Que aun cuando las trabajadoras reconocieron que no recibieron salario alguno por parte del empresario, sí obtuvieron como remuneración las propinas que les daban los clientes de la negociación, y como las propinas son parte integrante del salario de conformidad con el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, este tribunal consideró que quedó acreditada la relación laboral. Para los especialistas, la solución está en el reconocimiento legal del trabajo que realizan los propineros. La Inspección del Trabajo podría jugar una labor muy importante para reconocerles su calidad de trabajadores. Por otro lado, el hecho de que los trabajadores empiecen a organizarse y a formar sindicatos es otro punto muy importante. Y como le comentaba yo, son trabajadores subordinados, pero quizás sí necesitan un reconocimiento claro en la ley como un trabajo especial. Sí queremos que la autoridad competente se nos acerque, que nos digan, ¿sabes qué? Tú sí tienes derechos, porque tú eres un trabajador, no eres un delincuente, no eres una basura, no es algo que no vale. Vales como trabajador e importas y das crecimiento a este país. Bien, pues ahí está a grandes rasgos lo que sucedió en este juicio. Vayamos un poco en donde nos quedamos en el bloque anterior, ¿no? Llega el asunto al tribunal y presentan un expediente enorme que pudimos ver ahí en la pieza y argumentan cuestiones procesales. Pero ustedes no se detienen en esa parte. ¿Por qué no se detienen en esa parte? Porque no son violaciones trascendentes y que a final de cuentas el mayor beneficio para las trabajadoras era entrar al fondo. Difícilmente, si no se entraba al fondo, no se iba a invalidar el criterio de la Junta. El criterio de la Junta, como le comento y le repito, fue en el sentido: las trabajadoras desde su demanda reconocen que no recibían pago por parte de la empresa. Esto es más que suficiente para considerar que no hay relación laboral, porque la relación laboral se define la prestación de un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario. Y la empresa se limitó prácticamente a negar la relación. No agregó si trabajaban, si no trabajaban, de propineras o no propineras. Se cobijó, por así decirlo coloquialmente, en una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: si se niega la relación laboral, el patrón no tiene ya la obligación de entrar a más detalles, ¿no? Entonces, realmente su contestación de la demanda fue muy corta en ese sentido. Cuando ustedes deciden hacer este estudio de fondo, ¿cómo lo hacen? ¿Qué facultades tienen para, digamos, corregir esa deficiencia que tenía la demanda? Sí, la ley de amparo nos obliga a suplir la deficiencia de la queja tratándose de ciertos grupos vulnerables, entre ellos precisamente la parte trabajadora, porque se asume que es la parte débil de la relación y que en muchas ocasiones
pues no acude a los mejores abogados precisamente por falta de recursos. Nosotros, obligados por esta disposición, pues analizamos el fondo del asunto, y lo que vimos después de analizar la jurisprudencia y demás es que se podía resolver de fondo y en un beneficio mayor a las trabajadoras, a grado tal que el amparo se concedió para que se les reconociera la existencia de la relación laboral. Entonces, con esta facultad, le comento, fue que entramos al estudio del análisis del marco normativo que regula este tipo de relaciones, y aunque no lo dice expresamente la ley, sí habla de casos análogos. Entonces, a través de una construcción argumentativa, llegamos a la conclusión de que las trabajadoras, las personas que prestan sus servicios en las gasolineras, despachando gasolina, tienen la calidad, por decirlo así, como la doctrina los denomina, de propineros, de una manera análoga a los meseros o a los que trabajan en los hoteles o en las casas de asistencia, en donde hay un capítulo especial en la Ley Federal de Trabajo que dice que estos trabajadores de hoteles, restaurantes y demás, se regulan de manera especial a través de un capítulo. Y entonces se les compara, digamos, a los despachadores de gasolina con este tipo de personal que trabaja en hoteles y restaurantes, y se les aplica, digamos, esta misma ley. Así es, ese capítulo, esa regla especial. Como usted sabe, en materia jurídica hay un principio que dice que la ley especial desplaza a la general. Y en este caso, bueno, tendríamos que aplicar la misma ley. La ley especial de este capítulo especial de la Ley Federal de Trabajo, y la disposición más importante, que fue la de donde nosotros derivamos la construcción, fue aquella que dice que las propinas para estos trabajadores son parte del salario. Y esto trae detrás una justificación muy importante, porque en realidad hay muchos trabajos, los meseros simplemente, en donde el trabajador acude más que por el salario que se le paga, por las propinas, que en ocasiones no solamente es un complemento, sino que es supera lo que les pagan en realidad, ¿no? Entonces, viendo con justicia esto, el legislador en la ley de 1970, que fue donde incorporó esta figura de los propineros, por decirlo, llamarlo de algún modo, que en realidad el trabajo que estaban realizando estas personas en estos lugares a favor del patrón, pues en realidad la contraprestación comprendía el salario base que les tenían que pagar, que generalmente es un salario mínimo, un salario... Si es que les dan el salario mínimo, bueno, ¿no? la ley contempla que les debe dar el salario mínimo, más las propinas, porque eso es la real contraprestación. Probablemente muchas de las personas que están prestando sus servicios en estos lugares no acudirían a ser contratadas por un salario mínimo. Acuden precisamente porque en ocasiones las propinas complementan o superan. El salario mínimo que les pagan. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso nos comenta cuáles fueron los efectos de esta sentencia. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy, regresamos con más. El control y vigilancia del ejercicio presupuestal del Poder Judicial de la Federación está a cargo de un contralor. Su función principal es asegurar el cumplimiento de metas y programas aprobados en el presupuesto de egresos. También vigila la ejecución de las normas administrativas que rigen a los servidores públicos y órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, supervisa los procesos de contratación y remuneraciones del personal, contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución de obra pública y baja de bienes muebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Consejo de la Judicatura. Entre otras funciones, se encarga de recibir y tramitar las quejas o denuncias en contra de los servidores públicos adscritos a los órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
hablando sobre derechos laborales de personas que, como es el caso de los despachadores de gasolina, no firman un contrato, y nos comentaba en el bloque anterior cómo fue que se construyó este criterio en el que resuelven este juicio de amparo. Como le comentaba, a partir de la disposición especial que señala que para este tipo de trabajos las propinas forman parte del salario. Aquí obviamente no podemos desconocer la subordinación, la prestación de un servicio. Estaban satisfechos porque desde luego las trabajadoras demostraron a través de una serie de elementos que sí, realmente le prestaban los gafetes primordialmente, que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido de que un gafete puede llevar a establecer la relación de trabajo si hay firmas, como fue en el caso, ¿no? Ahí nos apoyamos en una jurisprudencia de la segunda sala para considerar que había una presunción de trabajo. Pero el problema latente era la falta de pago. Entonces retomamos nosotros esta porción del capítulo especial donde dice que las propinas forman parte del salario. Pero esto se podría entender en el sentido de que siempre y cuando el patrón haya convenido con el propinero pagarle parte de un salario, pagarle el salario mínimo profesional, y entonces las propinas se vienen a agregar a ese salario. Pudiera haberse argumentado que mientras no hay un consenso, un acuerdo de voluntades en el sentido te voy a pagar, o en ese sentido pudiera considerarse que de cualquier manera, aún con la disposición legal existente, no pudieran incorporarse, porque se podría deducir, ¿se van a incorporar a qué? Si no hay ningún salario pactado, ¿no? Que era el caso de las trabajadoras. Entonces, nosotros recurrimos primero a considerar que desde luego había una prestación de un servicio personal importante, porque es a través de quienes el empresario vende su mercancía. Si no es a través de las despachadoras, pues a través de quién va a ofertar y va a vender su mercancía. Subordinado, desde luego, porque ni modo que les permitan manejar las máquinas despachadoras de gasolina, las bombas, y aceptar el dinero sin estar sujetas a un horario. Sobre todo el dinero, no lo tienen que regresar. A un horario, a una subordinación. Entonces, eso era evidente, ¿no? Eso era presuntivo y no había prueba en contrario de que realmente cumplían estos dos elementos. El otro elemento era el que había que salvar y superar. Entonces, nosotros recurrimos también a invocar el convenio de la Organización Internacional de Trabajo número 172, en donde se establece que estos trabajadores tienen derecho a un sueldo base, independientemente de las propinas. Eso por un lado. Y por otro lado, recurrimos nosotros a un principio general de derecho, que nos dice que nadie debe enriquecerse con daño de otro. Entonces, aquí era evidente que el patrón se está enriqueciendo porque debiendo pagarles y darles prestaciones sociales y todas las prestaciones laborales, no les da nada. Entonces estaba enriqueciendo con daño, pues, de los trabajadores. Entonces, si te doy un servicio y si tú estás sacando una ventaja, no te importa si yo recibo 500 pesos de propina, tú debes darme una contraprestación. Y sobre todo, a nivel de las prestaciones sociales, seguro social, enfermedades, riesgos de trabajo, una serie de elementos. Entonces, a través de esta construcción argumentativa, llegamos a cerrar el círculo y decir, bueno, aquí el consentimiento que generalmente se tiene en otro tipo de relaciones laborales en donde se dice sí te voy a pagar, quedaba sustituido, por ser una relación especial, quedaba sustituido por el consentimiento y la aceptación del patrón de que en su empresa se estaba prestando el servicio y estaba aceptando que recibiera las propinas de los clientes. Ese fue el argumento. Antes de que pasemos a las conclusiones sobre este tema, lo voy a invitar a ver una sección que tenemos en el programa con la opinión de la gente, del ciudadano común, en este caso sobre las condiciones laborales de los propineros. Vamos a verla y regresamos. Está duro, está difícil, ¿no? Pues, a veces sacas, a veces no sacas nada. Diarios, como 50 pesos.
Pues yo creo que en la situación en la que estamos, pues la gente en esta vida tiene que ganarse el pan de todos los días a como dé lugar. No se ve de propinas. Necesitamos un seguro, algo que nos ayude para al día de mañana también, ¿no? Si tú vas a un restaurante y a lo mejor dices, bueno, le dejo el 10 o el 15% de propina, no está instituido, insisto, pero pues sí, de cierta manera el cliente ya sabe que hay una... Pero con el de la gasolina le puedes dar un peso o no le puedes dar nada. Deben de tener un sueldo, ¿no? Deben de tener un sueldo y pues claro, propina, porque pues aunque si los sueldos son bajos, bueno, no importa tanto, ¿no? Lo importante es que se complemente con la propina que ellos reciben. El gobierno o los empresarios deberían de otorgarles su servicio, su seguro social y pues todo lo que le prestan al trabajador, ¿no? Pues que se debería de regularizar, ¿verdad? Porque al final son trabajos formales y si bien no tienen un ingreso fijo, sí tienen ingresos que pudieran de alguna forma cuantificarse y poder pagar una cuota para el seguro social. Luego mucha gente no les dan los subsidios, o sea, les dan $1, $2, se imagina 10 clientes, junta 30, no sé, pero pues sí es muy poco dinero. Sí, entonces pues sí debería de haber un sueldo para eso. Las empresas, ¿no? De tratar de ofrecerles pues lo que realmente se merecen como trabajadores, ¿no? Deberían de tener un seguro social y darles pues, más apoyo, porque francamente lo que les dan es muy poquito. La verdad las personas no sacan los recursos necesarios para poder vivir. No tienen prestaciones para poder solventar sus gastos y menos en salud. El gobierno viera tanto por ellos para que se les generaran unos empleos y donde puedan obtener garantías como un seguro social y todo eso. Bueno, pues ahí está la opinión del ciudadano. Mucho tiene que ver con que no tienen prestaciones laborales, ¿no? Y que no les alcanza el salario pues para vivir. En el caso del que hablamos de estas 3 mujeres que se van al juicio de amparo, finalmente, ¿cuál es el efecto de esta sentencia? El efecto fue que al concedérseles el amparo para efecto de que se les reconociera la relación laboral, la Junta tuvo que dictar otro laudo condenatorio, en donde se condenó al patrón no solo a la indemnización constitucional por el despido, los salarios caídos, sino a pagarles incluso los salarios que había dejado de pagarles durante los 4 años, con todas las prestaciones, prima vacacional, aguinaldos y demás. Ese fue el efecto del amparo, ya se dictó un laudo en ese sentido. Y en ese aspecto, pues incluso se podría condenar al patrón a pagar de manera retroactiva su inscripción, las cuotas que dejó de aportar al Seguro Social. Esto deriva del reconocimiento de la relación laboral que existió pues desde que iniciaron. 4 años. 4 años, tenía, ¿no? Aunque el patrón esté en el entendido de que no hay relación laboral, en materia laboral se establece el vínculo del trabajo por la situación fáctica. Hay una prestación de un servicio personal subordinado y en este caso, aunque tú estuvieras en la ignorancia de que había una relación laboral y aunque tú hayas convenido con las trabajadoras en no pagarle salario alguno, la ley establece que allí hay una relación de trabajo ya conforme a este nuevo criterio. ¿Han tenido más casos en el tribunal como este? Sí, hemos tenido otros 3 casos relacionados con despachadores precisamente de gasolina. Antes de este tuvimos un caso un tanto más dramático. Acudieron la viuda y las hijas a la Junta Laboral refiriendo que el esposo y el padre respectivamente trabajaba en una gasolinera desde hace 5 o 6 años. La empresa dijo que era propinero y que tenía 3 meses. Y no le daba nada por eso solo. Desconocía la relación laboral. No hay relación laboral. Lo que sucede es que esta persona estuvo en el asalto a la gasolinera, se tuvo que levantar un acta porque resultó lesionado,
precisamente por defender la cuenta. Los asaltantes le dieron cachazos en la cabeza y a las pocas semanas creo que falleció. Entonces fue por eso que acudieron la esposa y las hijas en demanda a la Junta Local para demandar una indemnización. Y finalmente, ¿en qué termina este juicio? Se le concede el amparo también a la madre y a las hijas para que la Junta dicte otro laudo en donde se reconozca que ciertamente existe la relación laboral. ¿A partir de estos casos se establece algún criterio que sirva como para resolver otros asuntos? Desde luego, se generaron 2 tesis por parte del tribunal colegiado al cual pertenezco, es la segunda T19L y la segunda T20L. En la primera de ellas se establece que el trabajo de los despachadores de gasolina es un trabajo análogo al de los que prestan sus servicios en hoteles y restaurantes y casas de asistencia y que por lo tanto están sujetos a la regulación especial de ese capítulo. Y en la segunda se establece que el vínculo laboral se genera para estos trabajadores aunque el patrón convenga con el trabajador en no pagarle salario alguno. Magistrado Alejandro Sosa Ortiz, sin duda importantes criterios en materia laboral. Le agradecemos mucho su participación en el programa de hoy. Al contrario, agradezco la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Asuntos ingresan y egresan en los juzgados y tribunales federales. Veamos. En materia de trabajo, los tribunales colegiados de circuito iniciaron el 2014 con 33.502 asuntos. Durante ese año recibieron 119.098 expedientes para hacer un total de 152.600. De ellos, fueron resueltos 106.950. El movimiento estadístico en materia de trabajo en los juzgados de distrito se dio de la siguiente forma. Existencia inicial 19.244, ingresos 90.498, carga total de trabajo 109.742 y egresos 96.654. Es momento de ver cómo se capacitan los integrantes de la carrera judicial. Los derechos humanos no son un tema de moda, se trata de un cambio sustantivo en la forma de pensar y de aplicar el derecho. Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron los 151 alumnos que participaron en el seminario Profundizando en Derechos Humanos, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal. Jueces, magistrados y sus equipos de trabajo recibieron 24 horas de capacitación divididas en 8 sesiones de trabajo. Vamos a tratar primero de abarcar el mayor número posible de personas y después vamos a concentrarnos para ir a profundidad. Y esto nos va a permitir que cale profundamente y que cale a fondo la cultura de los derechos humanos. A decir de los especialistas que participaron en el seminario, los derechos humanos trascienden el orden jurídico, pues contemplan aspectos éticos y sociales que el juzgador debe considerar antes de emitir un fallo judicial. El programa académico inició con una conferencia sobre el constitucionalismo multinivel, impartido por Marta María del Carmen Hernández Álvarez, consejera de la Judicatura Federal. Así expresó en qué consiste esta figura. Implica el contemplar la producción legislativa, la ejecución normativa y la interpretación jurisprudencial de manera incluyente. Señaló que en México el constitucionalismo multinivel inicia en 1998,
cuando el Estado mexicano se incorpora al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ejemplo, citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla, que obliga a todos los jueces mexicanos a vigilar que no apliquen normas que violen los derechos humanos. No se trata de ninguna manera de un sometimiento ni de una pérdida de soberanía. En todo caso, debemos de hablar de una experiencia de vinculación armónica entre la Judicatura Nacional y los organismos internacionales. En este seminario se abordaron temas concretos como los derechos humanos en Internet, derechos humanos entre particulares, los derechos humanos y la bioética y el derecho humano al agua. El doctor Luis González Plasencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, habló sobre las reformas constitucionales de 2011. Lo que la Constitución dice es que hoy todas las normas, no los instrumentos, las normas protectoras de derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Al finalizar el seminario, Profundizando en Derechos Humanos, los alumnos desarrollaron habilidades para aplicar elementos metodológicos y prácticos sobre el manejo adecuado de los derechos humanos. Ya nos vamos, pero antes vea usted esta información. 30 días de prisión, deportación y el veto para entrar a Dinamarca por espacio de 6 años es la sentencia que tendrá que pagar un adolescente de 15 años de edad, todo por una broma. El hecho se registró en el aeropuerto de Copenhague. Mientras el joven registraba su equipaje en un mostrador, comenzaron a escucharse ruidos dentro de su maleta. La empleada de la aerolínea activó la alarma antiterrorismo. En la maleta no fue hallada ninguna bomba ni ningún otro artefacto peligroso. Sin embargo, el muchacho fue detenido. Durante el proceso explicó a los magistrados que la broma fue filmada por su amigo, pues el plan original era subir el video a YouTube, con la ilusión de generar tráfico y ganar dinero. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, hasta la próxima.